Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar un tema que es la expresión decimal de un número racional que corresponde a aritmética. Para empezar este tema nosotros tenemos que definir una fracción decimal. Y una fracción nosotros vamos a entender por una relación o una división que puede haber entre dos números, ¿no? Podríamos tener A entre B. Esto nos viene a representar una fracción, donde a se le va a llamar el numerador y a b se le va a llamar el denominador. ¿Sí? Es así como nosotros vamos a revisar estas fracciones que están en tu guía. Cuando nosotros hablamos de una fracción decimal, son aquellas fracciones donde nuestro numerador puede tomar cualquier valor, pero el denominador que nosotros tengamos en la parte de abajo, pues tiene que ser un múltiplo o un número que termine en 10, o puede ser 100, o puede ser 1000, 10.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, así nosotros podemos decir que es una fracción decimal, porque tiene eh, los denominadores, términos que van a estar relacionados con décimo, de 10, 100, 1000, puede ser 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. Y acá, como te dice, estas definiciones nos ayudarán a comprender mejor este capítulo. ¿Sí? Dentro de las fracciones decimales también vamos a encontrar otro tipo de fracciones ordinarias. Ya esto se le va a llamar cuando el denominador, o sea, el número que está en la parte de abajo, va a poder tomar cualquier valor diferente de una potencia de 10. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere con una potencia de 10? Cuando nosotros en una fracción decimal elevamos, por ejemplo, 10 elevado a la 1, eso nos va a dar 10. Si es que nosotros a ese 10 lo elevamos al cuadrado, eso nos va a dar 100. Y este 100 es una potencia de 10. Si nosotros a este 100 lo elevamos al cubo, esto nos va a dar 1000. Y este 1000 es una potencia de 10. Entonces, a eso se refiere de que el denominador que nosotros tengamos va a ser diferente a una potencia de 10. Por eso acá le está poniendo 5, 7 y 6. Y esa es la fracción ordinaria. Seguido de eso te habla de un número decimal. Y este número decimal se va a formar a partir de que nosotros resolvamos la división que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, si nosotros dividimos 5 entre 3, ¿sí? Acá nosotros al dividir vamos a tener que multiplicar a 1. 1 por 3 nos va a dar 3. Tendremos que restar en esta parte. 5 menos 3 nos va a dar 2, ¿sí? Podríamos dejarlo así, pero nosotros queremos obtener decimales, de tal manera que vamos a aumentarle una coma, y al aumentarle una coma, nosotros añadimos un 0 al costado del 2, ¿sí? Seguido de eso, vamos a buscar un número que multiplicado por el 3 nos vaya a dar 20 o se puede acercar a este 20. Y ese número va a ser el 6. 6 por 3 nos va a dar 18. 20 menos 18 nos vuelve a dar 2, pero como nosotros ya hemos puesto un decimal, automáticamente le vamos a poner un 0. Y otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por el 3 me vaya a dar este 20. Ese número va a volver a ser el 6. 6 por 3 nos va a dar 18. Volvemos a restar y nos da 2. Y así podemos ir dividiendo o seguir aumentando decimales a esta división, ¿sí? Entonces, nosotros al dividir 5 entre 3, obtenemos un resultado de 1,666. ¿Sí? Entonces tenemos un resultado de 1,666. Y este 666 va a ir aumentando hasta muchos dígitos más hacia la derecha. ¿Sí? Le vamos a poner puntos suspensivos. Ahora, nosotros vamos a relacionar este número decimal con lo que tenemos en esta parte de acá, ¿sí? Número decimal va a tener estas partes. El número decimal, que está representado por D, va a tener N, que es una parte entera, ¿sí? O se le va a llamar característica. Y entre una parte entera y una parte decimal o mantisa, va a haber una coma. Esta coma va a ser
el límite que vamos a tener nosotros de la parte literal y la parte décima. Entonces, en este ejemplo que nosotros hemos puesto de 5 entre 3, vamos a encontrar 1,6666. Pero acá vamos a identificar qué parte va a corresponder a cada uno, ¿no? Entonces, a este 1 nosotros le vamos a decir que va a ser la parte entera. Estos números serán la parte decimal y la coma va a ser esa separación entre esos números. Ahora, no siempre vamos a tener un número diferente de 0 en la parte entera. Quizás podríamos encontrar un 0. Eso también va a ser válido y va a depender de nuestra ecuación o división que nosotros vayamos a despejar o vayamos a obtener, ¿sí? Entonces, esa es la parte de los números decimales que nosotros vamos a obtener a partir de unas divisiones inexactas. Seguido de eso vamos a aprender a leer cómo se leen estos decimales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde dice, se observan los siguientes ejemplos. Acá tenemos 4,2, pero esto se lee 4 enteros. ¿Por qué enteros? Porque ya habíamos visto que esta es la parte entera. Entonces se le va a llamar 4 enteros, 2 décimos. Y esta parte de décimos nosotros le vamos a aumentar por la posición que pueda tener el decimal. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, 4,2, vemos que tenemos un primer dígito en la parte decimal. Entonces, a eso le vamos a añadir décimo. ¿Cómo está en el ejemplo? 4 enteros, 2 décimos. ¿Qué pasa si es que yo tengo el segundo ejemplo? ¿Sí? Vamos a borrar esta parte. Y tu segundo ejemplo es 1,16, ¿sí? Tenemos 1,16. O sea, tenemos nuestro último dígito en los decimales en una segunda posición donde se le va a añadir los centésimos. Entonces, nosotros vamos a leer un entero 16 centésimos, ¿sí? Como podemos ver en esta figura. Y vamos a poner un ejemplo adicional que no está acá en tu guía. Vamos a poner 2,123 vamos a poner. ¿Ya? A ver. 123. Entonces, nosotros vamos a interpretar dónde está nuestro último dígito en este ejemplo que no está en tu guía, pero lo vamos a poner para que te des cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que añadir al momento de escribir el nombre o la lectura de los decimales. Entonces, diremos que tenemos 2 enteros. Acá tendremos que poner 2 enteros, coma, 123. Pero como vemos que acá nosotros el 23 o el último dígito 3 está en esta tercera posición, nosotros tenemos que añadirle el término milésimos. Entonces tendremos 2 enteros 123 milésimos. Y es aquí, así como nosotros vamos a nombrar o vamos a tener una lectura de estos decimales. Si es que yo tengo mi último decimal en una cuarta posición, le vamos a decir 10 milésimos. Si tenemos hasta una siguiente posición, 100 milésimos, 1 milésimos, etcétera, etcétera. Y es así como nosotros vamos a representar estos decimales que están en tu guía. Y recuerda que los decimales se forman a partir de tener fracciones o divisiones inexactas. Y a continuación nosotros vamos a nombrar estos ejemplos que están acá en tu guía, donde vamos a nombrar cómo se le va a llamar al 0,136, pero en lectura decimal. Entonces acá nosotros le podemos poner 0 enteros, coma, 100, 36. Y como vemos que nuestro 6, si lo ubicamos en esta tabla, tendríamos 0,136. Entonces, en esta posición tendríamos que aumentarle milésimos. ¿Sí?
Y es así como hemos nombrado este decimal. Ahora, puede ser que nosotros cuando tengamos un 0, nombremos 0 enteros o simplemente no lo mencionemos, lo obviemos y solo digamos que tenemos 136 milésimos. Con eso va a bastar, ya que vamos a sobreentender que adelante de la parte decimal nosotros vamos a encontrar un 0 a la izquierda. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos maneras va a ser válida para esta lectura de decimales. Seguido de eso te está dando una un cuarto ejemplo donde tú vas a mencionar o vas a escribir cómo es la lectura de este decimal. ¿Sí? Seguido de eso te dice que se lee la parte entera, ¿sí? Alguna recomendación que te va a dar. Se lee la parte entera, luego la parte decimal nombrando el lugar que ocupa la última cifra. Y eso te lo he demostrado en la explicación anterior. Seguido de eso vamos a revisar los decimales exactos que nosotros podemos tener en una división. Y como bien dice su nombre, es un decimal exacto, o sea, va a tener un lugar o un término donde va a terminar la división, donde tu resultado, tu residuo te va a dar 0. Y ese es el ejemplo de nosotros dividir 5 entre 8. ¿Sí? Si nosotros tenemos 5 entre 8, 5 viene a ser el numerador o viene a ser el dividendo, ¿sí? 5 viene a ser el denominador o viene a ser el divisor. Eso lo habíamos visto cuando hacíamos divisiones de números enteros, ¿sí? Lo estamos recordando. Pero para no confundirnos, no marearnos, lo vamos a borrar. Solamente hay que quedarnos con que eso es una fracción y viene a ser una división. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Cuando nosotros representamos 5 entre 8, venimos a representar una división de que es 5 entre 8. Y al momento de resolver esto, nos damos cuenta que este 5 es menor que 8. Entonces, nosotros vamos a añadirle un 0 y una coma para a este 5 añadirle un 0. Entonces, este 0 con este 0 van de la mano. ¿Qué pasa si es que mi número que yo tengo acá es mayor al que al cual lo voy a dividir? Entonces, no es necesario aumentarle ese 0 y haríamos como el ejemplo anterior, donde se ha dividido con total normalidad. Pero en este caso, cuando el numerador es menor que el denominador, va a ser necesario que nosotros le aumentemos un 0 para resolver este ejercicio. ¿Sí? Seguido de eso, como le hemos aumentado un 0, nosotros vamos a tener un 50 dividido entre 8. A este 50 nosotros tenemos que buscarle un número que multiplicado por el 8 se acerque a 50 o nos pueda dar 50. Ese número va a ser el 6. Si nosotros multiplicamos 8 por 6, vamos a obtener 48. De ahí teníamos que restar. 50 menos 48 nos va a dar 2. Pero como nosotros ya hemos puesto una coma, entonces le podemos aumentar un 0 a este 2 sin la necesidad de poner otra coma, porque el número decimal solo admite una sola coma, nada más. Seguido de eso vamos a buscar un número que multiplicado por 8 me pueda dar 20 o se acerque, y ese número va a ser el 2. 2 por 8 te va a dar 16. Seguido de eso se va a restar 20 menos 16 te va a dar 4. Y a este 4 le volvemos a aumentar un 0. Recuerda que si le aumentas este 0 ya no aumentas ninguna coma en la parte decimal de esta división. Y tienes que buscar un número que multiplicado por el 0 te vaya a dar, o bueno, un número que multiplicado por el 8 te vaya a dar 40 o se acerque, y ese número sería el 5. 8 por 5 va a ser igual a 40, restando te va a dar 0, 0. Esta es una división exacta porque tu división va a tener un fin. Sin embargo, cuando yo te hice este ejemplo, nosotros podemos ir multiplicando acá 6, podemos ir multiplicando esta parte de acá, a ver, vamos a habilitar el lápiz. Podemos seguir dividiendo, acá nosotros podemos multiplicar por 6, 3 por 6 nos va a dar 18. Y ese 20 se va a restar con este 18, al restar nos va a volver a dar 2. A eso le aumentamos un 0, se vuelve a poner 20, volvemos a dividir entre 2 y así hasta el infinito vamos a ir nosotros aumentando 6, 6, 6, 6, 6.
Sin embargo, en la división exacta nosotros tenemos un final al momento de dividir. ¿Sí? Entonces podemos decir que 5 entre 8 va a ser igual a 0,625 milésimos. ¿Sí? Recordemos que esta posición es para milésimos. Acá tenemos unos ejemplos más que lo vamos a resolver a continuación. Entonces, en este primer ejemplo tenemos 13 entre 5, ¿sí? Como es una división, lo podemos ubicar de esta manera, 13 entre 5. En este caso, este numerador es mayor que el denominador, entonces no podemos dividir con total normalidad sin la necesidad de poner algún cero adelante, ¿sí? Entonces podemos multiplicar 2 por 5, nos va a dar 10, y ese 10 irá en esta posición. Seguido de eso se restaba 13 menos 10, nos va a dar 3. Pero cuando nosotros tenemos este 3 ya no podemos dividir entre este 5. Entonces aumentamos esta coma que está al costado del 2 y al aumentarle la coma a esta parte nosotros le aumentamos un 0. Seguido de eso vamos a buscar un número que multiplicado por el 6 me vaya a dar 30. Y ese número va a ser el 6. De tal manera que si yo multiplico 5 por 6 vamos a obtener 30. Y 30 menos 30 nos va a dar 0. Entonces 0,5 es igual a decir 2,0. O decir 2 enteros, 6 décimos nada más. ¿Sí? Entonces hay que considerar eso cuando nosotros hacemos divisiones de este tipo. Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es dividir este segundo ejemplo. Recuerda que acá no es necesario aumentarle un 0, ya que este número que está en el numerador o el número que está arriba va a ser mayor que el que está abajo. Entonces no es necesario aumentarle ningún 0 al inicio de la división. Pero así como nosotros tenemos decimales exactos, también vamos a tener decimales donde los decimales o los resultados de las divisiones vamos a tener muchos decimales, ¿sí? Entonces a eso se les va a llamar decimales periódico puro. ¿Y en qué se va a caracterizar un decimal periódico puro? Es de que la parte decimal se van a repetir varios números, pero que sean el mismo dígito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos 4 entre 9, ¿sí? Entonces, como solo tenemos 4, este de acá lo vamos a obviar, solo tenemos 4 entre 9, no hay ningún número que multiplicado por el 9 me vaya a dar 4 o se acerque. Entonces, para eso le aumentamos este 0, ponemos una coma, y una vez que le aumentamos ese 0 en el cociente, entonces automáticamente nosotros le habilitamos un 0 al lado del 4, formándose ahora un número que es el 40. Seguido de eso podemos buscar un número que multiplicado por el 9 te vaya a dar 40 o se aproxime. Ese número va a ser el 4. 4 por 9, 36. Restando te va a dar 4. A ese 4 le añadimos otra vez un 0. Seguido de eso buscamos un número que multiplicado por el 9 te vaya a dar 40 o un número cercano. Ese número tendrá que ser el 4. Y entonces 4 por 9 va a ser 36. Restando te va a dar 4. ¿Sí? Otro número que multiplicado por el 9 te vaya a dar 40 o se acerque sería el 4 otra vez, dándote 36, restándote te da 4. Y acá podemos seguir dividiendo, ¿sí? Como yo tengo este 4, le puedo aumentar otro 0. Un número que multiplicado por el 9 me vaya a dar 40, ese será 36 para yo multiplicarle con el 4. Acá vuelvo a restar y me vuelve a dar 4. Le aumento un 0 y es así como nosotros vamos a tener 4, 4, 4. Así muchos dígitos que se van a repetir hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, para nosotros no estar escribiendo muchos decimales, es que existen los decimales periódico puro. Porque todos estos 4 que nosotros tenemos y que se repiten, los podemos representar de esta manera. Ponemos la parte del 0,4 y para no estar escribiendo 4, 4, 4, 4, solamente vamos a poner un solo 4 y le vamos a añadir el siguiente símbolo. Le vamos a poner como un sombrerito a este 4.
donde nos va a indicar que este 4 se repite infinidad de veces. Y es así como vamos a expresar o vamos a resolver los decimales periódico puro. Seguido de eso te está dando alguna nota donde el decimal periódico puro es el que tiene una o varias cifras decimales que se repite infinitamente. Y acá te está recalcando, ¿no? Tiene un dígito que se repite infinitamente. Y acá tenemos nosotros un ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo quiero dividir 5 entre 11? ¿Sí? Como este 5 es menor al 11, entonces tengo que aumentarle un 0 al 5 y en la parte del cociente pongo 0, y ahí empiezo a dividir. Un número que multiplicado por el 11 se acerque a 50 tendrá que ser el 4. ¿Sí? Cosa que si yo multiplico 4 por 11 vamos a obtener 44. Y 50 menos 44 va a ser 60. ¿Sí? Vamos a buscar ahora un número que multiplicado por el 11 se acerca a 60 o me dé 60. Ese número tendrá que ser el 5. 5 por 11 nos va a dar 55. 60 menos 55 nos va a dar 50. Seguido de eso vamos a buscar un número. Al 5 le estamos añadiendo un 0. Tenemos que buscar entonces un número que multiplicado por el 11 se acerca a 50 o nos dé 50. Ese número tendrá que ser el 4. 4 por 11 nos va a dar 44. Si nosotros restamos 50 menos 44, nos va a dar este 6 de acá, pero a ese 6 nosotros tenemos que añadirle un 0. Entonces volvemos a buscar un número que multiplicado por el 11 me vaya a dar 60 o se acerque al 60. Ese número va a tener que ser el 5. 5 por 11, 55, 60 menos 55 nos vuelve a dar 5. Y como te habrás podido dar cuenta, cada vez que yo resto un término te da un 5, al cual nosotros le vamos a aumentar un 0. Buscamos un número que se multiplique con el 11, ese número tendrá que ser el 4. Acá tenemos 44, te da 6, o sea, se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces, para nosotros no estar escribiendo 0,45, 45, 45, 45, porque eso es lo que te va a dar, nosotros una manera de expresar ese periódico puro lo podemos hacer de la siguiente manera. Ponemos 0,45 y a ese 45 le vamos a poner un sombrerito que nos va a indicar que es un periódico puro, ¿sí? Y como te vuelvo a repetir, ese recuadro que te hace recordar que cuando hablamos de un periódico puro, va a tener decimales que se van a repetir infinidad de veces o hasta muchas veces hacia la derecha. Seguido de eso, tú tienes un segundo ejemplo que lo vas a resolver en tu guía. Y como tercer tipo de decimal, nosotros vamos a tener un decimal periódico mixto. ¿Y por qué se llama periódico mixto? Porque va a ser la eh, unión de varios decimales dentro de un periódico puro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá 7 entre 18. Y acá entonces tenemos 7 entre 18. Como el 7 es menor que el 18, le vamos a aumentar un 0 para que se vuelva 70. Y acá en el cociente ponemos 0, algo. ¿Sí? Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por el 18 me vaya a dar 70 o se acerque. Ese número tendrá que ser el 3. 3 por 18 nos va a dar 54. Al momento de restar 70 menos 54 nos va a dar 16. Pero como ya hemos puesto una coma, ese 16 le aumentamos un 0. Seguido de eso, un número que multiplicado por 18 te va a dar 144. Y si tú restas 160 menos 144, acá vas a obtener 160. Seguido de eso, de estos 160, le estás ya aumentando el 0, ¿sí? Porque en realidad te da 16 y al aumentarle este 0, estás aumentando ya para buscarle un número que multiplicando por el 18 te vaya a dar este término. Ese número tendrá que ser el 8. 8 por 18 te va a dar 144. Vuelves a restar, te da 16 y ese 0 que nosotros le aumentamos para nuestra siguiente división. Seguido de eso, nosotros podemos buscar que un número multiplicado por el 18 que te vaya a dar 180 podría ser el 8. 8 por 18 nos va a dar 144. Podemos restar, te va a dar 16. A este 16 le volvemos a incluir un 0 para otra vez multiplicar 8 por 18, 144.
La resta de esos dos números te va a dar 16. Y así podemos ir haciendo esta operación hasta el infinito. Ya te habrás dado cuenta que te da 0,388888, ¿sí? Y nos damos cuenta que en la parte decimal nosotros no encontramos algún número que se vaya a repetir. No encontramos que sea 38, 38 y 38, ni siquiera encontramos uno que sea 888, ya que este 3 hace que no cumpla con un periódico puro. ¿Sí? Entonces, nosotros la manera de cómo vamos a representar este periódico mixto va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner 0,3 y el siguiente dígito es 8, pero de estos dos dígitos que están en los decimales, el que se repite solo es el 8. Entonces, solo al 8 le vamos a poner como un sombrerito, indicando que este 8 va a ser el que se va a repetir muchas veces hasta el infinito. Y es así como nosotros representamos el decimal periódico mixto. Seguido de eso, nosotros vamos a resolver ese ejemplo que te está poniendo tu guía. De tal manera que acá también hay otra nota, te dice, ¿no? Que el periódico mixto es aquel que contiene una parte periódica y otra no periódica. ¿Sí? Entonces, se refiere a que no es periódica porque no van a tener decimales o dígitos que se puedan repetir. No va a seguir un patrón donde se puedan repetir ciertas cifras de números consecutivos o números que nosotros conozcamos. ¿Sí? Como en el ejemplo anterior. Y lo mismo va a suceder en este ejemplo para los decimales mixtos. Si nosotros dividimos 5 entre 16, ¿sí? Que mejor lo voy a hacer acá al costado para que se pueda entender mejor. Entonces yo voy a dividir a este 5, lo voy a dividir entre 12. Podemos dar cuenta que este 5 es menor que este 12. Entonces yo no voy a encontrar un número que multiplicado por 12 me vaya a dar 5, porque ya si yo multiplico 1 por 12 voy a obtener 12, se pasó. Para eso existe el método donde yo completo un 0 y una coma, y una vez que yo aumento esto, automáticamente a este 5 le completamos un 0. Ahora sí podemos decir que vamos a buscar un número que multiplicado por el 12 te dé 50 o se vaya a acercar. Ese número va a tener que ser el 4. 4 por 12, nosotros vamos a obtener 48. Y 50 menos 48 nos va a dar 2. Pero como nosotros ya hemos puesto una coma y un 0, automáticamente le podemos poner un 0 para seguir dividiendo. Entonces ya ahora se convierte en 20. Un número multiplicado por el 12 para que te vaya a dar 20, ese número tendrá que ser 1. 1 por 20, 1 por 12, perdón, tendremos acá 12. Si restamos 12 o 20 menos 12, vamos a obtener 8. Y este 8 automáticamente le aumentamos un 0 para seguir dividiendo. Ahora, un número que multiplicado por el 12 te vaya a dar 80 o un número cercano a 80, que se vaya a acercar a 80, ese número tendría que ser, vamos a ver, si con 4 nos daba 48, con 5 nos va a dar 60, entonces tendría que ser con 7. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 7 por 2 nos va a dar 14, nos daría 84, entonces se pasó. El número que tendríamos que poner sería el anterior, o sea, va a ser el número 6. Entonces vamos a probar acá con el número 6. Si yo multiplico 6 por 12, acá 6 por 2 te va a dar 12. Llevamos una, 6 por 1 nos va a dar 6 más 1 sería 72. Si nosotros restamos 80 menos 72, nos va a dar 8. Y a este 8 automáticamente nosotros le aumentamos un 0. Si queremos seguir dividiendo, a este número le tendremos que poner un 6. 6 por 12 nos da 72. Restando, te vuelve a dar 8, le ponemos un 0 y volvemos a multiplicar por 6. 6 por 12 nos va a dar 72, restamos y nos va a dar acá 8. Y así podemos ir operando a más números, ¿no? Pero te habrás dado cuenta que siempre se va a repetir 6, 6, 6, 6, 6. Entonces ya nos damos cuenta que este es un decimal mixto. Y la manera de cómo lo vamos a representar va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner 0,41 y solamente vamos a poner un 6 porque ese es el dígito que se repite. Y a ese dígito que se repite le vamos a aumentar
un sombrerito indicándonos que ese es el número que hace que este decimal sea un periódico mixto, ¿sí? Entonces tú vas a resolver esta segunda parte o el segundo ejercicio que está en tu guía. Ahora vamos a responder los ejercicios de aplicación que están en tu guía. Si es que hasta este punto tienes alguna duda, algo que no haya quedado claro, te sugiero que vuelvas a revisar el video para que aclares ciertas dudas o puedas revisar tu guía hasta este punto. Seguido de eso te dice contesta verdadero o falso según convenga. No te dice una fracción decimal. Habíamos visto que una fracción decimal era un número y en el denominador tendríamos que tener un, eh, un producto o algo que termine con 10, 100, 1000. ¿Sí? Entonces podría ser esto, pero acá vemos que tiene números diferentes. Entonces sería falso. ¿Sí? Recordemos que una fracción decimal era como este de acá. Otro ejemplo podría ser el 7, el 7 entre 100, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de una fracción ordinaria, veíamos que podemos tener cualquier numerador, podría ser 2, y el denominador tendría que ser un número diferente a un producto de 10, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener 2 quintos, podríamos tener 4 séptimos, etcétera, etcétera. Entonces, esto también sería falso. Seguido de eso, acá te dice fracción decimal. Esto no vendría a ser una fracción decimal por este 20 de acá. Cuando nosotros hablamos de que el denominador tiene que ser un producto de 10 o un equivalente, como podemos ver en esta parte, a una potencia de 10, entonces yo nunca voy a encontrar que si yo elevo al 10 por un número me vaya a dar ese 20. Entonces no podríamos decir que es una fracción decimal. Entonces, eso podríamos considerarlo también como falso por este 20 que está acá. Si en vez de este 20 hubiéramos tenido 8 entre 100 y 1 entre 10, entonces ambos serían fracciones decimales. Pero te preguntarás, ¿pero qué pasa si yo descompongo esta fracción? Podría descomponerlo en 8 entre 10 multiplicado por 1 o un medio, ¿no? O 1 entre 2. Si yo multiplico estos dos, te puede dar este de acá, pero ya automáticamente este se genera y no es una fracción decimal. Es por eso que va a ser falso esa proposición que te está poniendo ahí. Seguido de eso vamos a seguir revisando tu guía. Y acá te dice completa el siguiente recuadro, cómo se lee. ¿Sí? Entonces, esto ya nosotros tenemos que guiarnos por el recuadro que hemos visto también en tu guía. Recuerda que cuando está en la primera posición es décimo, segunda posición centésimo, cuando está en la tercera milésimo, cuando está en la cuarta de 10 milésimo. ¿Sí? Entonces vamos a completar según lo que hemos visto en el recuadro. Acá tenemos décimo, centésimo, milésimo. Ah, ya, entonces vamos a poner 4 enteros. Y acá leemos 216. Y como está el 6 en milésimos, entonces tenemos que completarle milésimos. ¿Sí? Milésimos. Y es así como tú tienes que completar esta parte de la lectura. ¿Sí? Si acá nosotros tenemos 0,12, como podemos representar, pero la manera de leer podemos poner 0 enteros, coma, 12 centésimos, o simplemente le podemos poner 12 centésimos, porque según la tabla que nosotros tenemos, en la segunda posición es centésimos. Entonces acá nosotros tendríamos 0,12. El 2 estaría en la segunda posición, y es por eso que nosotros le podemos poner como, a ver, vamos a escribir 12 centésimos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ya está. Ahora sí. 12 centésimos. Y es así como nosotros tenemos que ir completando todos estos recuadros de acá. ¿Sí? Hay que guiarnos de esta tablita.
Cuando nosotros hablamos de décimo, viene a ser de 10. Cuando hablamos de centésimo, viene a ser de 100. Cuando hablamos de milésimo, viene a referirse de 1000. Entonces, esa es la secuencia que tú te puedes guiar para poder completar esta parte. Primera, décimo o de 10. Segunda, centésimo o de 100. En la tercera, milésimo o de 1000. ¿Sí? Para que nos podamos acordar. Ahora, cuando nosotros hablamos de décimo, mira, hablamos décimo, hay que tener cuidado que sola esta se escribe con C y esta se escribe con S, milésimo, centésimo. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso para para tener un orden gramatical que podamos entender o que no tengamos errores ortográficos. ¿Sí? Bueno, seguido de eso vamos a seguir revisando tu guía. Y acá te dice une con una flecha. ¿Sí? Acá nosotros tenemos 0,13, entonces podemos decir que es un decimal exacto. Acá tenemos 0,22, pero como no tenemos algún otro dígito, podemos decir que es un decimal puro. Acá tenemos 0,567 o podemos decir 577 milésimos. Eso, no tenemos más decimales, entonces podremos decir que es un decimal exacto. Acá tenemos 1,26 centésimos. Entonces podemos ver que este 6 es el que se repite y este 2 no. O sea, en realidad esto sería 1,6666. Pero como ya hay este 2, se vuelve entonces en un decimal periódico mixto. Y esa sería la relación que va a tener ese término de ahí. Seguido de eso te dice, coloca verdadero y falso, ¿no? Característica era decimal. Cuando hablamos de mantisa, nos referíamos a la parte entera y mantisa es igual a decimal. Esto también lo vamos a recordar cuando habíamos visto la parte teórica, ¿sí? Cuando hablamos de las partes. Cuando hablamos de la parte entera, hablamos de característica. Y cuando hablamos de la parte decimal, es mantisa, o es otro nombre que nosotros vamos a encontrar en algunos libros. Y siguiendo ese recuadro, entonces podemos ver que caracteriza es la parte entera, ¿sí? No es el decimal. Entonces esto podría ser falso. Cuando dicen mantiza y es la parte entera, no, porque esta era la parte decimal, entonces esto también sería falso. Y cuando te habla de mantiza igual a decimal o parte decimal, también vendría a ser falso. ¿Y por qué va a ser falso? Porque matiza o mantiza viene a ser esta parte decimal, ¿sí? Parte decimal o mantisa. Y la parte entera vendría a ser la característica, ¿sí? Entonces, en esta parte, como te está nombrando, si solo te dice decimal, nosotros tendríamos que poner que es a la parte decimal. No viene a ser decimal solamente. Por eso lo estamos considerando en falso. Pero ¿qué pasaría si te ponen mantisa? ¿Sí? Mantisa igual a parte decimal. Entonces, ahí sí podría ser verdadero. ¿Sí? O sea, le faltaría esa parte para que nosotros podamos considerar verdadero. Seguido de eso nos están dando denominaciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos denominadores que sea una potencia de 10, estamos hablando de una fracción decimal. Cuando nosotros tenemos denominadores donde la potencia es diferente de 10, o el denominador es diferente de la potencia de 10, entonces sería ordinario. ¿Sí? Seguido de eso te está pidiendo resolver, ¿no? Te dice, busca entre las siguientes fracciones a la que puedes o produce decimales exactos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resolver estas divisiones. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a resolver acá. Acá nosotros tenemos 8 entre 4. ¿Sí? Y 8 entre 4 vamos a tener 2. 2 por 4 es 8 y acá te va a dar 0. Entonces, 8 entre 4 va a ser igual a 2. Seguido de eso podemos resolver la segunda división, ¿no? Donde tenemos 5 entre 3.
Si nosotros dividimos 5 entre 3, 5 entre 3, podemos tener a 1, 1 por 3 va a ser 2, coma, le aumentamos un 0, sería 20, acá tendríamos 6, acá tendríamos 18, 2, o sea, vamos a tener 1,6 en periódico puro. Si nosotros dividimos la tercera fracción, tendríamos, por ejemplo, 6 entre 7, ¿sí? Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por el 7 te vaya a dar 6 y no va a haber, porque el 6 es menor que el 7. Entonces le aumentamos un 0 y a esta parte también nosotros le podemos aumentar un 0. Seguido de eso podemos buscar un número que multiplicado por el 7 te vaya a dar 60 o se aproxime al 60, ¿sí? Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Si yo multiplico 7 por 7, vamos a tener 49. Si yo multiplico 7 por 8, 7 por 8, nosotros vamos a obtener 56. Y ese sería el que se acercaría, ¿no? Y 60 menos 46 vamos a obtener 4. Pero este 4 nosotros le vamos a aumentar un 0 automáticamente. Y un número multiplicado por el 7 que se acerque sería el 5. 8 por 5, nosotros vamos a obtener 35. 40 menos 35 nos va a dar 5. A este 5 nosotros le volvemos a aumentar un 0. Seguido de eso, nosotros podemos buscar un número que multiplicado por el 7 se acerque a este. Y ese número tendría que ser el 7. 7 por 7, nosotros vamos a obtener 49. Si nosotros restamos, obtenemos 1 y le aumentamos un 0. Ahí tendríamos que poner 1. 1 por 7 nos va a dar 7. Acá tendríamos 3. Y así podemos ir teniendo más decimales, ¿sí? Entonces, no nos va a dar algún decimal exacto porque vamos a ir dividiendo mucho, mucho más. Pero ¿qué pasa si nosotros dividimos la letra D? O sea, 8 entre 5. Vamos a borrar esto. Ya está. Ahora nosotros vamos a dividir ese 8 entre 5. Entonces, tendremos que poner 8 entre 5. Y a nosotros al resolver esto, podemos tener acá 1. 5 por 1, vamos a obtener 5. Al restar te va a dar 3. Como este 3 es menor que el 5, tendremos que poner acá una coma y acá le aumentamos el 0. ¿Sí? Un número que multiplicado por el 5 te vaya a dar 30, ese número tendrá que ser el 6. 6 por 5 te da 30, acá te da 0 y 0. Entonces, tu respuesta sería acá 1,6. Y como podrás ver, el decimal exacto vendría a ser la alternativa D. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es resolver el ejercicio 7, siguiendo los pasos que hemos visto hasta este punto, donde vas a identificar, ¿no? Si es una fracción decimal o si es una fracción ordinaria o una decimal, ¿sí? Entonces podemos ver que acá, para ser decimal, esto no tendría que ser 5, tendría que ser 10, y este 7 tendría que ser 100. Solo así podría ser una fracción decimal, ¿sí? Lo estamos viendo también en la parte teórica. Pero acá te están dando 7 y te están dando un 5 como denominador. Te dice que si es una fracción decimal, eso sería falso. Acá nosotros nos dicen que es una fracción ordinaria. Para que sea una fracción ordinaria, estos de acá tendrían que ser diferentes de 10. Si eso lo habíamos visto en la parte teórica. Entonces, esto también sería falso. Acá te está diciendo que son fracciones decimales, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos fracciones decimales, nosotros tenemos que tener un producto de 10, ¿sí? Entonces, los denominadores que aceptaría para estas fracciones decimales, acá tendríamos que tener 10, en vez de 20 tendríamos que tener 100, o podríamos tener 1000, o podríamos tener 10.000, pero en este caso es un 20. Y nosotros nunca vamos a encontrar que al elevar este número por un 10, vamos a obtener 20. ¿Sí? Entonces, esto también sería falso. Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es resolver el ejercicio 8, el ejercicio 9, el ejercicio 10 y el ejercicio 11.
hasta esta parte vas a resolver tú. Porque lo que viene a ser adición o sustracción que está en esta segunda parte lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Si es que tuvieras alguna duda, te sugiero que vuelvas a ver el video, revises los ejercicios que hemos visto, recuerdes cómo es que se nombran estos decimales utilizando los términos décimo, centésimo, milésimo. Y también recuerdes cómo es que nosotros dividimos con decimales. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.